Formación en ingeniera técnica agrícola, licenciada en antropología, profesora en el curso de posgrado de Educación, Medio Ambiente y Globalización de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental en la Universidad a Distancia. Tiene muchos trabajos también sobre ecología, feminismo, sostenibilidad, cómo es una vida que merezca ser vivida. Entre los muchos trabajos que hoy se pueden encontrar en línea, también muchos accesibles de Yayo, bueno, pues la crisis ecosocial nuclear educativa, cuidar una práctica política anticapitalista y antipatriarcal en el libro de crecimiento sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, o ecofeminismo, una propuesta de transformación para un mundo que agoniza. Y bueno, pues muchas gracias, Yayo. Gracias. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo querría empezar un poco también con algunos elementos. Yo coincido con Mariluz totalmente de la importancia de situarnos en el contexto. Y lo que yo voy a tratar de plantear pues son algunas reflexiones sobre el mundo que estamos viviendo ahora y algunos de los elementos culturales que yo creo que subyacen al mundo y a la política que se ha desarrollado de forma hegemónica y mayoritaria, para tratar de entrar en algunas propuestas, digamos, alternativas o algunas miradas alternativas que por fuerza van a ser incompletas, no pretenden ser un todo y tendrán que ser complementadas y discutidas con muchas otras, ¿no? Bueno, es una obviedad. Pero tenemos que recordar que la política es una rama de la moral que principalmente pretende resolver los problemas entre las personas a la hora de convivir, digamos, en un espacio que yo voy a resaltar esto mucho porque no suele estar tan presente, tiene límites físicos, ¿no? Y en principio, digamos que la política como práctica moral o como filosofía moral se trata de orientar, digamos, normalmente a eso que llamamos bien común, que es una cosa a veces también bastante confusa y etérea, ¿no? Yo lo que voy a plantear es que creemos algunas personas activistas que debemos reconstruir el momento y la política actual porque vivimos en una sociedad que es capitalista, que es patriarcal, que es ecocida y que es colonial. Y con esos mimbres y con esos cimientos parece complicado poder caminar hacia otro lugar distinto del lugar al que nos encaminamos de forma rápida, una previsible situación de colapso ecosocial. Yo en este rato y en estas reflexiones que voy a compartir con vosotros y vosotras me querría centrar sobre todo en el marco de las representaciones y de la cultura. No tanto porque tenga una visión culturalista en el sentido de qué es lo que mueve o lo que fuerza el cambio, creo que la cultura material y la organización material es central, pero me parece que no se puede desvincular esa organización material de la cultura que la guía, ¿no? A su vez, como esa propia cultura viene determinada por las propias condiciones materiales, ¿no? Para nosotros y nosotras, la cultura heteropatriarcal y capitalista ha generado también un tipo de antropología, es decir, ha fabricado un tipo de sujeto, que es el tipo de sujeto que le permite funcionar, ¿no? Es decir, no se podría mantener el despropósito de sistema económico y político que tenemos en el momento actual si no fuera porque hay un determinado tipo de personas que permiten, que sostienen y que hacen que este se pueda reproducir y se pueda mantener, ¿no? El punto de partida que querría utilizar para marcar de alguna manera el contexto es el reconocimiento, digamos, de una derrota, ¿no? De una derrota en ambos sentidos, de derrota como fracaso y de derrota como deriva, que es la derrota del proyecto de la modernidad y de sus promesas. El proyecto de la modernidad prometía igualdad y podemos decir que estamos en una sociedad, en un mundo extremadamente desigual, donde todas las desigualdades en prácticamente todos los ejes de dominación, clase, etnia, en términos patriarcales, crecen de forma importante, ¿no? En segundo lugar, el proyecto de la modernidad permitía libertad y tenemos un modelo hegemónico contextualizado en nuestras sociedades donde la principal libertad es la libertad de tener o la libertad de propiedad, pero hay otras muchas esferas del plano de la libertad
que se encuentran en franca regresión, ¿no? Y en tercer lugar, la modernidad prometía el dominio sobre la naturaleza. Podríamos haber pensado hasta hace unas décadas que esa promesa sí que se había cumplido, que los seres humanos han conseguido, como prometía Bacon, dominar y someter la naturaleza y estremecerla hasta sus fundamentos, ¿no? Digamos que la naturaleza efectivamente está estremecida hasta sus fundamentos en el momento actual, y nos encontramos ante un cambio global absolutamente impredecible, pero yo no me atrevería a decir que se ha cumplido el programa, la promesa de dominar la naturaleza, sino que más bien, y de una forma metafórica para nada esencializadora, podría decirse que la naturaleza más bien ahora se está rebelando, digamos, contra el propio proyecto de la modernidad a través de la superación de los límites, del calentamiento global o de la superación en general o del deterioro de los ciclos que permiten que se mantengan los ecosistemas tal cual funcionan en el momento actual, con los equilibrios dinámicos actuales, que son los equilibrios a los que está adaptada la especie humana, ¿no? Toda esta deriva, toda esta derrota, en el sentido de orientación, ha acabado conformando una crisis que solemos decir desde el ecologismo social que es una crisis global, ¿no? Algunos autores denominan a la época que vivimos antropoceno, porque realmente en esta época geológica es la especie humana la que se ha convertido en el mayor agente modelador de la corteza terrestre, en el mayor agente que hace transformar y evolucionar los propios ciclos naturales, ¿no? Esta crisis global, no voy a tener tiempo de detallarla, por otra parte yo creo que ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Viene determinada por una serie de elementos que sí que querría señalar de una forma muy rápida, ¿no? En primer lugar, por la convergencia de una serie de crisis que se concatenan. Tenemos una crisis climática, es decir, el calentamiento global, que ha sido criminalmente escondido durante décadas a través de una política de construcción de negacionismo, que si queréis leer el libro de Naomi Klein, El capitalismo contra el clima, el último que ha sacado, dedica el primer tercio del libro a hacer un trabajo de investigación bastante exhaustiva sobre las actas de muchas de estas reuniones, pues de congresos de empresas energéticas, los congresos de las empresas farmacéuticas, y se puede ver de una forma bastante clara cómo fue construido el discurso del negacionismo. Digo que es criminal porque se han perdido unas décadas que han sido absolutamente fundamentales para haber operado en mejores condiciones de las que vamos a tener que trabajar ahora, ¿no? Decía, esa crisis climática, pero también una crisis energética marcada fundamentalmente por el declive de la energía fósil y de las energías que tienen altas tasas de retorno, es decir, aquellas que tienen una gran rentabilidad energética y que por tanto han permitido construir la civilización industrial, han permitido que las grandes ciudades vivan sin que en ellas se produzca prácticamente nada que sirva para estar vivo, y han permitido de esta manera albergar millones de personas dentro de ellas. Tenemos también una crisis de biodiversidad. La biodiversidad es mucho más, obviamente, que la colección de especies vivas que viven en este planeta, sino que es más bien la densa red de relaciones que hay entre todas ellas, y es un instrumento básico para adaptarse a los distintos cambios que se dan en la biosfera. Y tenemos también la crisis hídrica, todo el proceso de declive, por ejemplo, de las especies que se pescan, todo el declive, digamos, de la tierra fértil, los procesos de contaminación que llegan al agua, a los suelos y a la atmósfera, es decir, un proceso de deterioro global, de crisis que se analizan por separado, pero que forman entre todas ellas una especie de tormenta perfecta que sitúa a la humanidad en una situación pues muy complicada en lo que se refiere a las relaciones con esa naturaleza y a la posibilidad de sostener el metabolismo económico en las mismas líneas que se han venido manteniendo, ¿no? El segundo elemento es que estas convergencias de crisis tienen un carácter sistémico, es decir, cada una de ellas no ha sido provocada por causas aisladas, sino que hay un elemento común que subyace a todas ellas, y es la esencial incompatibilidad que existe entre un modelo de crecimiento basado en la extracción permanente y la generación de residuos crecientes y, sin embargo, el funcionamiento de la biosfera y la existencia de que este metabolismo, este crecimiento económico,
se dé en un espacio que es físicamente limitado, ¿no? Por tanto, y es el tercer elemento de contexto que quería señalar, estas contradicciones intensas que existen entre el metabolismo económico global y la condición limitada de la naturaleza nos someten a una situación verdaderamente urgente para darle la vuelta, digamos, a darle la vuelta o al menos a mitigar los peores efectos de lo que está por venir, ¿no? Bueno, esta crisis global se transforma en una crisis civilizatoria, es decir, se transforma en una crisis de civilización cuando, a pesar de su manifiesta gravedad, pasa social y políticamente desapercibida para las mayorías. Es decir, nos encontramos ante un problema verdaderamente acuciante, tremendamente material, y sin embargo ese problema pasa desapercibido para las mayorías, ¿no? En las compañeras de Acción Ecológica de Ecuador lo comentaban y se referían a esta crisis civilizatoria definiéndola como un estado bioecopolítico de profundo anestesiamiento y enajenación en el que se encuentran sumidos ambos sectores vastos sectores de la especie humana contemporánea, dicen, ¿no? A mí me hacía pensar un poco esa crisis de presencia a la que se refería Mariluz, me hacía pensar un poco en esta idea, ¿no? Es decir, se produce una profunda disonancia entre la experiencia social y la propia expectativa social. Y ahora algo menos, pero es como que ante la idea de lo que está por venir, si seguimos por la misma senda, se opone, digamos, la defensa o la ilusión de un futuro luminoso, medido fundamentalmente o marcado fundamentalmente por esta idea que luego comentaremos del optimismo tecnológico, ¿no? Bueno, pues la cultura capitalista y heteropatriarcal ha moldeado unas subjetividades que son incapaces de sentir y de percibir estos procesos de devastación, ¿no? De alguna manera existe cierta incapacidad para reconocer el desmantelamiento de las redes de codependencia y de interdependencia que, sin embargo, son bases materiales esenciales para poder reconocer la vida, ¿no? Para poder mantener la vida. En este sentido, por ejemplo, algunos autores y autoras hablan de la idea de naufragio antropológico, ¿no? Esa falta de percepción de ser capaz de reconocer ese momento que estamos viviendo, ¿no? Yo querría compartir con vosotros y vosotras algunos de los elementos incompletos, que faltan muchísimo más, pero que a mí me parece que son nodales para entender cómo hemos podido llegar a esta situación, las consecuencias que han tenido y, por tanto, algunas líneas que yo creo que podrían servir para orientar posibles políticas que permitan el cambio, ¿no? Las ideas un poco, o algunos de los elementos que yo quería someter de una forma incompleta al debate, vamos, para que de alguna manera le diéramos vuelta. En primer lugar, yo creo que tenemos que realizar una revisión crítica sobre el propio modelo de conocimiento que se ha establecido y que permanece hegemónico, aunque hay muchísimos márgenes dentro de los sectores de la academia y de otros sectores que también generan conocimiento, no solamente dentro de la universidad, ¿no? Que están pensando de otra manera, pero hay como un cuerpo cristalizado que yo creo que sigue siendo todavía muy deudor de aquella primera mirada de la modernidad que no ha sido superada, ¿no? En primer lugar, esta idea todavía muy presente, sobre todo en el desarrollo tecnológico, en la aplicación tecnológica, esa idea de división estricta entre el sujeto y el objeto, ¿no? Es decir, esta idea de que el sujeto, la persona que piensa, la persona que estudia, está separada del objeto, de esa realidad que pretende estudiar, y que, por tanto, si somos capaces de generar un método científico que sea adecuado y sea riguroso en su aplicación, tenemos la posibilidad de generar un conocimiento que es objetivo y, por ser objetivo, es neutral. Esto que está absolutamente contestado desde hace décadas por la propia ciencia, es decir, ya la física, la termodinámica, la ecología de sistemas y muchas otras ciencias desmantelaron esa idea desde hace muchísimo tiempo, pero sin embargo sigue estando muy inoculada en el plano cultural.
Es decir, cuando alguien quiere anunciar un determinado producto nuevo, se coloca en un anuncio una persona con una vaca, le colocan aquí un termómetro, un aparato que parezca científico y dice esto está científicamente probado. Y esa frase, otorgando legitimidad a la persona que piensa el mundo desde el punto de vista científico, da condición, da un marchamo de neutralidad a esto. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque eso nos lo encontramos de forma permanente en una buena parte de la aplicación tecnocientífica, ¿no? Aquello que está sancionado científicamente tiene una gran legitimidad, y esto lo utilizan, por ejemplo, las grandes empresas de ecologistas, que los transgénicos son malísimos, y entonces lo que hacemos es tratar de rastrear y de buscar a aquellas personas que están dentro de la universidad que sí que tienen ese papel legitimador que te da la ciencia y que dicen, y nosotros nos apoyamos en ellos y en ellas, que los transgénicos deben de ser directamente eliminados. O sea, planteo este tema porque, bueno, como luego diré en la parte, en el tema de las propuestas, yo creo que necesitamos un giro epistémico radical, ¿no? Un giro epistémico radical. Que pasa de alguna manera por, como decía esta mañana lo decía aquí Marufat, colocar, digamos, los dispositivos que piensan y que generan conocimiento, insisto, no solamente la universidad, también muchos otros lugares crean conocimiento en otras esferas sociales, a disposición o al servicio, digamos, del cambio que necesitamos, ¿no? El modelo de pensamiento, además, esto ha sido enormemente trabajado sobre todo por el feminismo, está basado en una importante lógica de la división, es decir, sobre el hecho de fraccionar el conocimiento en partes estancas y generar un conocimiento especializado que no siempre dialoga entre él, ¿no? Desde el punto de vista, para nosotros y nosotras, las que estamos dentro del movimiento ecologista, esta forma de abordar el conocimiento es nefasta. Es la que hace que los niños y niñas, por ejemplo, todavía en los coles, puedan estudiar en su libro de conocimiento del medio el cambio climático, pero sin embargo el modelo urbano o el modelo de transporte lo estudien en ciencias sociales, de tal manera que sea muy complicado establecer vínculos o establecer relaciones entre diferentes problemáticas, ¿no? Necesitamos un conocimiento precisamente que ayude a la gente a percibir las relaciones y los vínculos, porque la dimensión de la crisis global y civilizatoria no es obvia, no permite muchas veces conocer lo que está sucediendo y las causas que lo están provocando, porque no funciona en términos causa-efecto, sino que hay muchísimas más relaciones complejas en el medio, ¿no? Digamos que esta manera de concebir la ciencia, esta oposición, bueno, ha abarcado muchas veces, y el feminismo lo ha trabajado mejor que nadie, incluso el divorcio con la propia dimensión, digamos, que se consideraba más natural o material de la vida humana, que es el cuerpo. Y durante muchísimo tiempo se ha trabajado de forma aislada y se ha planteado que lo que otorgaba condición humana a la persona era la capacidad de abstraer y de relacionar, y no solamente, y no precisamente su dimensión corporal, ¿no? El resultado finalmente es que la naturaleza, durante el periodo de la modernidad y en los años posteriores, sobre todo a raíz del planteamiento de la lógica newtoniana, fue concebida como una gran máquina, previsible, cuyo funcionamiento seguía las lógicas de unas leyes que había que descubrir mediante el método científico, pero que una vez descubiertas era posible predecir de forma cierta, con ciertas certezas, cuál era su funcionamiento, ¿no? Esta manera de concebir la naturaleza, insisto, que ya está completamente superada. La física, la termodinámica, la ecología rompieron hace muchos años con esta idea de que la naturaleza funciona como una gran máquina y que es previsible. Y hoy sabemos que la naturaleza es complejísima, que la naturaleza tiene relaciones que no son solamente las relaciones causa-efecto, sino que hay sinergia, realimentaciones positivas, realimentaciones negativas, y que se mueve sobre todo en términos de probabilidad, que en la naturaleza, como en el conjunto de lo vivo, existen también cotas importantes de incertidumbre. Esa incertidumbre que de alguna manera agobia existencialmente y que ha tratado de ser sistemáticamente invisibilizada como rasgo básico de la vida
a partir, entre otras cosas, por ejemplo, de la propia tecnología, que trataba de alguna manera de mitigar las incertidumbres, ¿no? Es decir, la naturaleza finalmente, cuando aparece la ecología como ciencia o las leyes de la termodinámica, se mostraba mucho más parecida a aquello que algunas sociedades preindustriales definían como naturaleza. Ellos lo planteaban en unos términos que hoy no reaccionarían mucho porque hablaban de magia, de receptáculo de magia e imprevisible, pero realmente funcionaba luego mucho mejor y era mucho más explicable en esos términos, con otro lenguaje radicalmente diferente que lo que planteó Descartes o lo que planteó Newton, ¿no? Bueno, al final, el problema que nos encontramos es que esa forma de concebir la naturaleza se asienta de forma importante en lo que luego fue toda la ideología y todo el planteamiento del capitalismo, pero también en la propia aplicación de la tecnología. Es decir, la tecnología, y todavía hoy sigue funcionando, ahora os pondré algún ejemplo, con la misma lógica, sigue funcionando con la idea de que la naturaleza tiene una forma de funcionar parecida a la lógica de las cosas muertas. Es decir, que la naturaleza funciona bajo la lógica de la máquina. Lo que sucede es que en lo vivo no funciona con la lógica de una máquina. Es decir, ni lo infinitamente grande, ni lo infinitamente pequeño, ni lo infinitamente complejo, como es la vida, sigue la lógica de la máquina. Y por tanto nos encontramos ahí con un choque en el modo de conocimiento y en la aplicación que ha tenido y tiene unas consecuencias nefastas, ¿no? Muchas de las personas que hemos pasado, por ejemplo, por una escuela de ingeniería, sales de la escuela pensando que un río es como una especie de tubo y te tiras años calculando cuántos litros se pueden sacar de él, cuántos litros se pueden meter para que ese tubo siga teniendo agua, desconociendo en la aplicación que el río tiene una red de interrelaciones con lo que le rodea impresionantes y que el río y ese cauce se recupera o no se recupera, se mantiene vivo o no se mantiene vivo en función de la vegetación que hay alrededor, del modelo de ciudad, de la actividad económica, de un montón de elementos que no tienen que ver solo con cuánto le metes y le sacas, ¿no? Por no deciros, por ejemplo, cómo estudias en una escuela de agronomía lo que se llama la producción animal, ¿no? Donde te puedes tirar años estudiando cuántas proteínas, grasas y hidratos de carbono le das a la vaca para que le sobre lo menos posible y en el tránsito que hace ese alimento entre la boca y el culo de la vaca se convierta en el máximo posible de proteínas, de grasas, si es una gallina de huevos. Es decir, esa idea de funcionamiento bajo la lógica de la máquina está muy muy presente, digamos, dentro de la tecnología, ¿no? Por tanto, todo el planteamiento del modelo económico. El segundo eje que a mí me parece que es central y que coadyuva de forma clara con este es la aparición del capitalismo y del paradigma neoclásico de la economía, que nace también y se extiende según va avanzando todo este marco de desarrollo tecnocientífico, ¿no? No tenemos tiempo, pero por entrar de puntillas, así un poco, y plantear algunos elementos centrales, digamos que el paradigma de la economía neoclásica sacraliza el concepto del dinero. Es decir, lo que hace es reducir el campo del valor al campo del dinero y establece casi una noción sagrada de la concepción del dinero y con ella de la concepción de propiedad, ¿no? Digamos que no tenemos ahora tiempo para desgranar un poco algunos de estos elementos que permiten entender cómo funciona la dinámica capitalista, pero el resultado final es que terminamos como sociedad construyendo la vida alrededor del dinero. Y esto se convierte en una creencia cultural. La idea de que la vida se construye alrededor del dinero es mayoritariamente incuestionada en el conjunto de la sociedad. Y el problema que tenemos es que reducimos todo ese campo de valor al campo del precio, al campo de lo que se expresa en las variables monetarias. Dentro del modelo económico desaparecen procesos, recursos, bienes y trabajos esenciales para el mantenimiento de esas redes de codependencia e interdependencia que no están reflejados en ese campo de la valoración económica, ¿no?
digamos que el desencantamiento del mundo que decía Weber, que se había producido cuando la ciencia mostró que la naturaleza era una gran máquina y que por tanto lo único que nos podía acercar, en aquel momento decía Newton, o decía Descartes, a la figura de Dios, a la perceptibilidad, era, digamos, la capacidad de razonar y la capacidad de conocer. Ese desencantamiento del mundo se traduce en un reencantamiento con los propios artefactos y los propios productos fruto del trabajo humano, de la tecnología y del propio modelo productivo capitalista, ¿no? Ahí aparece una especie de relectura de ese fetichismo de la mercancía que decía Marx, ¿no? De esta adoración por la cosa que fabrica, se compra y se vende, que es percibida y se le da valor en función de su precio, desconociendo qué relaciones tiene la cosa con la naturaleza y las personas que la han fabricado, ¿no? Se produce un cambio también cultural importante. Y el tercer eje, junto con el modelo económico y el modelo capitalista, es el de la tecnología, y lo separo porque ha introducido algunos cambios que yo creo que merece la pena dedicarles un momento de reflexión, ¿no? Digamos que la tecnología actual ha permitido superar con mucho las propias capacidades de los seres humanos, de un ser humano individual, desde luego, y lo ha permitido superarlas en un tiempo cortísimo. Es decir, los seres humanos muchas veces permanecemos y estamos admirados ante los logros de nuestra propia tecnología. Es decir, esa admiración que te produce ver que un barco impresionante flota, que hayas estudiado el principio de Arquímedes, o que los aviones vuelen, o esas grandes máquinas que hacen un montón de cosas que como seres humanos no podríamos hacer jamás, esas máquinas que calculan a una velocidad impresionante y superan con mucho la propia capacidad humana, generan una especie de admiración por la propia máquina y la propia cosa fabricada, ¿no? Pero además, la tecnología ha provocado algunos otros cambios que yo creo que merece la pena de alguna manera reflexionar sobre ellos, ¿no? Porque la posibilidad hasta hace pocas décadas de mantener relaciones morales pasaba por el hecho de que como seres humanos éramos capaces de hacernos cargo de las consecuencias de nuestros propios actos. Es decir, como seres humanos éramos capaces de hacer una preevaluación de las consecuencias de los actos que cometemos y por tanto poder decidir con arreglo a leyes morales si actuábamos o no, ¿no? Yo sé perfectamente que darle una patada en la espinilla a alguien le genera un enorme dolor. Sé perfectamente anticipar la consecuencia del acto que cometo. Pero ahora mismo una buena parte de la aplicación tecnológica desvincula y establece una distancia abismal entre el acto que se comete y las consecuencias que tiene. Esto lo trabajaron, yo creo que muy bien, tanto Hannah Arendt como Günther Anders, y hablaba, sobre todo Günther Anders, de la idea de desnivel prometeico, refiriéndose con este término a la enorme distancia que hay entre la trivialidad de algunos actos y la monstruosa consecuencia que pueden tener. El ejemplo que ellos utilizaban, queda recogido en el intercambio de cartas que él tuvo con el piloto que había lanzado la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? Y reflexionaban sobre la distancia brutal que existe entre el acto de apretar un botón, de accionar una palanca, y las consecuencias que tiene ese lanzamiento de la bomba, ¿no? Hoy hay muchísimos actos triviales que tienen unas consecuencias que para nosotros y nosotras son inimaginables. Tú das un botón y compras, por ejemplo, te haces un plan de pensiones y no tenemos ni idea de qué consecuencias tiene ese plan de pensiones y la actividad del banco al que se lo has suscrito en otro lugar lejano del planeta, ¿no? O podemos estar consumiendo perfectamente determinados productos que nos facilitan, nos gustan o nos cambian la vida, y directamente desconocemos qué tipo de consecuencias puede tener ese uso o este trato en algún lugar lejano. Es decir, que se produce una transformación central a la hora de poder también actuar, ¿no? Bueno, la concatenación, digamos, el modelo, la forma de conocer el capitalismo y la tecnología, ya digo que no son las únicas, había otras muchas, pero yo son un poco las que he elegido para centrar esto, ha provocado una serie de cambios, una serie de conceptos culturales
que yo creo que convendría revisar, ¿no? El primero de ellos es el de progreso. El progreso, la idea de progreso lineal que se establece en la modernidad, yo creo que tiene como 3 rasgos fundamentales, ¿no? Y es una idea de progreso que considera la emancipación, o consideró la emancipación en términos de considerar que se progresaba si nos emancipábamos de la naturaleza, si nos podíamos emancipar de nosotros y otras, con una idea individualista y de autonomía que luego criticaré, y si nos podíamos emancipar de la naturaleza, de nosotros, incluso considerarnos emancipados de nuestro propio cuerpo. Pero claro, las 3 cosas, las 3 emancipaciones, son simplemente falacias, no se sostienen, ¿no? Y solamente se sostienen porque se han implantado como algunas nociones dentro de la cultura que yo creo que conviene revisar, ¿no? La primera sería la cuestión del individualismo, es decir, esta explosión del ego que se ha producido dentro de las culturas occidentales, que se construye simplemente cuando escondes las relaciones de interdependencia, básicamente, que son inherentes a la vida humana, las escondes bajo la lógica patriarcal y las derivas y se las encasquetas, por así decir, solamente a una parte de la población. No es que dejen de existir, no es que seas un ser individual, es que hay una parte que se enajena de esas relaciones, digamos, de dependencia, porque otras personas son obligadas a hacerse cargo de ellas, ¿no? Un segundo elemento de ese individualismo creo yo que pasa por la idea de que, la idea que señalaba Dumont, ¿no? De que si bien las personas nos habíamos relacionado entre nosotras y con la naturaleza y las cosas, la idea de reducción del campo de la economía al dinero lo que hace es que las personas nos empecemos a relacionar con las cosas individualmente a través del dinero. Es decir, se transforma un concepto de riqueza relacional, medida obviamente con las relaciones entre las personas, en un concepto de riqueza individual que mide lo que cada persona individualmente puede tener, ¿no? Yo creo que se acaba conformando la persona como si fuera un ser abstracto, desvinculado de su propio cuerpo y de su propio territorio, aparentemente, porque obviamente no se puede desvincular, y aparece una idea de antropocentrismo ciego. Muchas veces se escucha, sobre todo en otras cosmogonías, la necesidad del paso a una cultura más biocéntrica. Yo creo que si realmente fuéramos antropocéntricos y pusiéramos la vida de los seres humanos en el centro, no se nos podría olvidar las relaciones de codependencia y la interdependencia. Es decir, olvidarlas precisamente es lo que va en contra, en mi opinión, de los intereses de las personas, ¿no? Un segundo rasgo sería la ausencia de la percepción de límites. A mí esto me parece que es un tema central. O sea, nuestra cultura se ha construido de espaldas a la existencia de límites. A la existencia de límites en la propia vida humana, construyendo incluso una cultura que vive de espaldas a la muerte, a los límites de la naturaleza, y eso ha generado, digamos, una forma de entender la economía, de entender la política y de entender las relaciones que a mí me parece que es absolutamente nefasta. Yo creo que la idea de desarrollar una mirada y una mirada antropológica desde la idea de la existencia de límites físicos, me parece que es absolutamente central, ¿no? Porque esa idea de falta de límites es la que apoya esa otra noción de progreso. Esta idea de que cualquier cosa que se anteponga ante algún deseo o algún afán humano puede ser y debe ser directamente eliminado cualquier obstáculo, para lo cual tiramos del capital, de la tecnología, y nos acaba llevando a la situación que hemos tenido, ¿no? Junto con la ausencia de percepción de límites, nos encontramos con esta idea sagrada de la propiedad. O sea, a mí me parece que es otro elemento central. La propiedad se ha establecido como una categoría sagrada, esta idea de propiedad como un derecho absoluto sobre lo poseído, ¿no? Y aquí se relaciona de forma importante también con la noción de lujo. Es decir, esta idea de lujo concebido como un consumo que es excluyente y es exclusivo, ¿no? Muchas veces en la propia publicidad que vemos, nos vemos que la idea esta de lo exclusivo, de lo que solo tienes tú, está planteada de forma permanente. Es como si el valor que tiene una cosa dependiera de la exclusión del resto en la posibilidad de tener dicha cosa, ¿no? Cuando vemos viajes de estos, nos juntamos después de las vacaciones
con amigos y amigas, no es difícil alguien que haya hecho un viaje muy exótico que diga, allí no había ningún blanco, ¿no? O sea, tiene valor el hecho de que tú fueras o tengas la percepción de que era la única persona que ha podido pisar ese lugar o ha podido visitar ese sitio, ¿no? Y como último rasgo, quería señalar algo que yo creo que va estando, siempre ha estado, pero va estando cada vez más presente, ¿no? Y es asumir esta lógica del sacrificio, ¿no? La lógica sacrificial como una lógica muy instalada dentro de la sociedad. Lo trabajó bien Heike Lammer, ¿no? La idea de que es necesario sacrificar para poder construir bienestar, ¿no? Cuando, por ejemplo, se está expulsando a los pueblos originarios del Yasuní, Correa dice que hay que expulsar a los pueblos originarios del Yasuní porque es necesario para poder construir el bienestar y una sociedad, digamos, más próspera dentro de Ecuador. Entonces eso justifica sacrificar ese lugar, ¿no? El sacrificio por la familia, el sacrificio de cualquier espacio o el sacrificio de las condiciones laborales para poder conseguir precisamente más desarrollo o más crecimiento, ¿no? Esa lógica sacrificial está muy instalada, ¿no? Si el sacrificado o los sacrificados se resigna, es una persona abnegada o generosa. Si el sacrificado o los sacrificados no se resigna, es egoísta, es rebelde, está en contra del progreso, ¿no? Además, el elemento también importante de que el victimario normalmente se presenta como la víctima, es decir, Zapatero se va a Bruselas diciendo que no va a hacer ni un recorte, cuando viene Armada de Dios y sale con las ojeras y la cara así, o sea, es la víctima de su propio proceso de sacrificio, ¿no? Y esa lógica yo creo que está muy, muy instalada. Por tanto, en mi opinión, hemos llegado a construir bajo estas lógicas una civilización que es decadente porque no puede solucionar los problemas que ella misma ha creado, que es enferma porque además cierra los ojos ante los propios problemas y que es moribunda, está moribunda porque hace trampas a sus propios principios y sigue hablando de crecimiento cuando no va a ser posible hacerlo, ¿no? Dentro de este marco es donde yo creo que conviene repensar las estrategias para construir nuevas políticas, ¿no? Y las voy a ir planteando de una forma un poco rápida para que nos dé tiempo a debatir, ¿no? El primer elemento lo planteaba antes, necesitamos, creo yo, un profundo giro epistémico que coloque la ciencia y el conocimiento al servicio de la vida y que abandone la idea de la linealidad y asuma la complejidad y las relaciones complejas a la hora de pensar, digamos, sobre todo el campo de la aplicación tecnológica, ¿no? Y mucha más humildad epistémica, mucha más humildad epistémica. Es decir, el principio de precaución, el reconocer la incertidumbre, el reconocer que hay cosas que no se saben y no se pueden saber, yo creo que es absolutamente, o no se pueden predecir con certeza, yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? El segundo elemento pasa por incorporar dentro de la práctica política las relaciones de codependencia y de interdependencia. Y ello nos lleva, y voy a utilizar un esquema que a mí me ha gustado mucho de Kate Raworth, a plantear una situación que es de puro conflicto y que tenemos que asumir, ¿no? Kate Raworth, en un artículo que escribí hace 2 años, que está publicado en el informe del World Watch, decía que tenemos que asumir que hay un techo ecológico que lo marcan los límites físicos del planeta que supuestamente no podemos superar, pero que está ya superado, por cierto, pero además existe un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales las personas no pueden vivir bien. Ese suelo mínimo de necesidades tiene necesidades que son profundamente materiales en el sentido de depender de recursos y bienes de la naturaleza, y otras que son también materiales en el sentido de ser relaciones que se establecen en las personas que no pueden dejar de darse. Bueno, pues entre ese techo ecológico y ese suelo de necesidades existe un espacio que podría ser una especie de rosco, ¿no?, en el cual es posible construir vida buena para las personas. Claro, cuando el suelo mínimo de necesidades es brutal y crece brutalmente para algunas personas, el techo ecológico, se reduce de forma importante y lo que sucede de forma inequívoca es que hay personas que no pueden físicamente acceder a los mínimos que tienen. Esto nos coloca en una situación de profundo conflicto, porque construir vida buena para las mayorías pasa necesariamente porque
quienes están sobreconsumiendo muy por encima de lo que le corresponde dejen de hacerlo. Es decir, cuando estamos hablando de la posibilidad de volver a regenerar los mismos modelos previos a la crisis, estamos hablando de una falacia. Y cuando estamos hablando de seguir sosteniendo un modelo que crece de esta manera, estamos hablando de una opción que es simplemente fascista, porque se construye a partir de, digamos, el espacio vital de otros y otras. Un segundo elemento a la hora de pensar las prácticas es que ayudan a reconstruir los vínculos y lo colectivo. Es decir, asumir la existencia de límites y por tanto aplicar el principio de suficiencia, asumir la idea de libertad y de derecho relacional, y yo creo que ahí hay que tirar del feminismo, que ha hecho una construcción ante los feminismos muy interesante sobre la idea de autonomía, que no es la idea de libertad liberal, ¿no? Asumir la idea de lo común como principio político, y no hablo de los comunes, hablo de lo común como principio político, lo cual nos obliga a transitar en ese espacio de la autoorganización de los comunes y el espacio de los servicios públicos, y asumir o poner en el centro una ética del cuidado, que no es una ética esencialista del amor, sino la ética de hacerte cargo de él, la ética de que te importe lo que le pasa a las otras personas, ¿no? También en la práctica política. Para terminar, señalar que dentro de estas prácticas o dentro de esta aplicación a la política, una idea que a mí me parece absolutamente central es la idea de las transescalas. Es decir, ahora mismo, por el tipo de problemática ecológica que tenemos, las políticas tienen que estar manejadas en diferentes escalas, pasar desde lo más micro a pasar a lo macro, ¿no? Y por último, el derecho a la rebeldía. O sea, ser conscientes de que no todas las teorías emancipadoras de la modernidad contemplaban la diversidad de todos los ejes de dominación y que tenemos derecho a rebelarnos, y es legítimo rebelarnos contra la lógica del sacrificio, ¿no? Y bueno, por terminar, decir que aunque nos situamos en el todavía no, ese todavía no expresa carencia, pero también potencialidad y capacidad. Pues muchas gracias.